La frase de Abelardo de la Espriella que humilló a Carlos Loret de Mola en televisión. Todo comenzó en un set impecablemente iluminado, con cámaras listas y micrófonos abiertos. Frente a frente, dos figuras acostumbradas a dominar la palabra. A un lado, Abelardo de la Espriella, el abogado colombiano que se ha hecho notar por su tono desafiante y su discurso de combate. Al otro, Carlos Loret de Mola, periodista mexicano con una larga trayectoria en televisión, conocido por sus investigaciones y su estilo incisivo. Era una entrevista esperada. Los seguidores de ambos sabían que ninguno iba a retroceder, y que lo que estaba por ocurrir no sería un simple intercambio de ideas, sino un choque de personalidades fuertes. El ambiente estaba tenso, aunque los gestos eran contenidos. Loret intentó mantener la distancia profesional. Revisó sus apuntes, ajustó su auricular y cruzó las piernas con calma. Abelardo, en cambio, se mostraba firme, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, como quien no planea dejar pasar ni una sola palabra sin respuesta. Desde el primer saludo, el tono fue cortés, pero el público sintió la carga. No era una conversación más. Había algo en el aire, la sensación de que uno de los dos iba a perder el control de la narrativa en cualquier momento. Loret inició la entrevista con una pregunta cargada. No fue un ataque directo, pero su intención era evidente. Mencionó los escándalos en los que Abelardo había estado involucrado, su cercanía con políticos polémicos y sus declaraciones controversiales sobre temas judiciales. Lo hizo con la seguridad del periodista que ha interrogado a presidentes y ministros. Abelardo lo escuchó sin interrumpir, con los labios apretados y la mirada fija. Cuando Loret terminó su introducción, el silencio que siguió fue tan pesado que el técnico de sonido levantó la vista, como anticipando lo que vendría. Abelardo se acomodó en la silla, respiró despacio y, sin apartar la mirada del periodista, respondió con una voz controlada pero cortante. «Carlos, tú hablas de moral, pero olvidaste contarle al público que tú también fuiste parte de un montaje televisivo que engañó a un país entero». La frase cayó con fuerza. Loret parpadeó. Su rostro, antes relajado, se endureció. En el estudio no se escuchó nada más que la respiración de ambos. Abelardo no se detuvo. Tú acusas, señalas, juzgas. Pero dime, ¿quién te juzgó a ti cuando mentiste frente a las cámaras? El público no lo esperaba. En segundos, el control del diálogo cambió de manos. Loret intentó reaccionar, pero Abelardo no le dio espacio. Su tono se volvió más directo, casi desafiante. Yo no vine aquí a escuchar sermones de un actor disfrazado de periodista. Vine a hablar con alguien que dice buscar la verdad, pero la manipula cuando le conviene. Fue un golpe preciso. En la transmisión, el rostro de Loret apareció dividido entre sorpresa e incomodidad. El conductor intentó retomar el control del programa, pero su voz sonó diferente. Más tensa, menos firme. Esa fue la primera fisura. En cuestión de segundos, Abelardo había pasado de entrevistado a acusador, y el periodista más conocido del set se había convertido en quien debía defenderse. La audiencia que seguía el programa en vivo comenzó a reaccionar en redes sociales. Algunos aplaudían la valentía del abogado, otros criticaban la falta de respeto, pero todos coincidían en algo. Lo que acababan de ver era historia televisiva. El rostro de Loret de Mola intentó mantener la compostura, pero su mirada delataba incomodidad. Movió las manos sobre la mesa, como buscando recuperar el control del ambiente. Abelardo dijo con tono firme, estás confundiendo hechos. Yo no manipulo nada, yo informo. Y si te molesta que la prensa investigue, ese es tu problema. Su voz sonaba segura, pero en el fondo se notaba la tensión. El público no estaba viendo al periodista confiado de siempre. Estaba viendo a un hombre que por primera vez en mucho tiempo debía justificar su propia credibilidad ante millones. Abelardo no parpadeó. Apoyó los codos sobre la mesa, se inclinó hacia adelante y habló con una calma que sonaba más peligrosa que un grito. ¿Informas? No, Carlos. Tú fabricas historias. Haces periodismo a pedido. Te indigna lo que conviene y callas cuando el dinero manda. El tono fue seco, sin exageraciones. La cámara enfocó a Loret y por un instante su silencio lo dijo todo. Intentó reír, soltar una frase para desviar la atención, pero Abelardo no le dio oportunidad. Yo no vine a tu programa a fingir respeto, continuó. Vine a decirte en tu cara lo que muchos piensan y nadie se atreve a decirte. La tensión creció al punto de que el productor, desde el control, hizo una seña al equipo técnico para mantener la toma abierta. No querían cortar ese momento. El público debía verlo completo. Loret cruzó los brazos intentando proteger su postura. Eso es difamación, respondió con voz firme. Si tienes pruebas, muéstralas. Pero Abelardo ya había ganado el ritmo. ¿Pruebas? Las tienes tú mismo en tu archivo. El caso del montaje, la mentira que vendiste como verdad. Eso fue tuyo, Carlos. Nadie te obligó a hacerlo. Y aún así, sigues aquí,
dando lecciones de ética. El silencio volvió a dominar el set. Nadie se movía, ni los camarógrafos, ni los asistentes. Abelardo levantó ligeramente la mano y la apuntó directo hacia Loret. Esa imagen quedó grabada. El gesto, el dedo extendido, la mirada firme. Tú no eres periodista, eres un actor del poder, y te molesta que alguien te lo diga sin miedo. Esa fue la frase que atravesó todo, la que rompió la pantalla. Loret apretó la mandíbula, respiró profundo, pero no respondió. Su silencio lo delató más que cualquier palabra. En ese instante el público no veía ya una entrevista, sino un enfrentamiento. Dos figuras públicas midiendo su peso real frente a millones de ojos. Uno con la defensa vacía, el otro con la voz cargada de una seguridad que se volvía contagiosa. La sala se llenó de esa sensación de que algo irreversible acababa de pasar, que uno había ganado el momento, que el otro había quedado expuesto ante su propio escenario. Abelardo se recostó en la silla sin perder el contacto visual. Sabía que había tocado un punto sensible. Loret intentó recomponer la conversación, pero su voz sonaba diferente, como si hablara para sí mismo. Aquí no se trata de mí, dijo con una sonrisa forzada. Aquí el tema es tu comportamiento en Colombia, tus vínculos, tus declaraciones. Eso es lo que la gente quiere entender. Lo dijo intentando girar el foco, pero la incomodidad era evidente. Su respiración era más rápida, su tono menos natural. Abelardo aprovechó el intento de desvío y respondió sin levantar la voz. No, Carlos, el tema sí eres tú, porque representas todo lo que critico. Un periodista que señala con moral prestada, que destruye reputaciones ajenas mientras esconde la suya. ¿Cuántas veces has usado tu espacio para manipular emociones? ¿Cuántas veces editaste una historia para que encajara en tu versión? El estudio quedó helado. Loret apretó los labios. No esperaba que el invitado tomara el control de la narrativa con tanta facilidad. El productor, desde la cabina, murmuró algo al equipo. No corten. Dejen correr. Sabían que lo que estaban grabando era oro televisivo. En el chat interno de la producción ya circulaban mensajes. Esto va a explotar en redes. Mientras tanto, en la mesa, Loret respiraba hondo. Intentó una réplica rápida, casi automática. Mi trabajo siempre ha sido investigar el poder. Y si te sientes atacado por eso es porque algo tienes que ocultar. Lo dijo con la firmeza que lo caracteriza, pero Abelardo lo interrumpió sin titubear. ¿Y quién te investiga a ti, Carlos? ¿Quién revisa las mentiras que dijiste en cadena nacional cuando el país confió en ti? El golpe fue directo, sin rodeos. Loret bajó la mirada un instante como si buscara en sus papeles una salida, pero no había un libreto que lo salvara. Abelardo continuó con voz más firme. La diferencia entre tú y yo es que yo no me escondo detrás de un estudio ni de un contrato. Tú le hablas al pueblo como si fueras su salvador, pero en realidad les vendes un guión escrito por los mismos que dices combatir. Loret levantó la mirada, molesto, y replicó con frialdad. Cuidado con lo que insinúas. Abelardo apenas movió la cabeza. No insinuó nada, te lo digo de frente. El silencio volvió a llenar el espacio. Ninguno sonrió. El público, al otro lado de la pantalla, percibía lo mismo que los presentes en el set. La entrevista se había convertido en juicio, y el entrevistado era quien dictaba sentencia. La cámara principal hizo un leve paneo y el rostro de Loret ocupó el centro del cuadro. Se notaba la tensión en sus facciones. Había pasado de conductor a acusado. Se acomodó la corbata con una mano, intentando proyectar calma, pero el gesto lo traicionó. Abelardo permanecía inmóvil, observándolo con una serenidad que resultaba aún más provocadora. Esa quietud del abogado contrastaba con el nerviosismo del periodista, y esa diferencia lo decía todo sin palabras. Loret intentó recuperar el control del tono. No voy a permitir que conviertas esta entrevista en un ataque personal, dijo con firmeza, tratando de marcar autoridad. Pero Abelardo lo cortó con una frase breve. No es personal, es público. Su respuesta fue tan rápida que pareció un latigazo. Todo lo que haces, Carlos, lo haces frente a millones. Entonces también frente a millones debes responder. El periodista lo miró fijo, pero no respondió de inmediato. Esa pausa de apenas 3 segundos se sintió eterna. El ambiente se había cargado tanto que hasta los técnicos detrás de cámara contenían la respiración. La iluminación del set, perfecta para un programa de análisis político, se volvía incómoda. Loret tragó saliva. Tú hablas de transparencia, Abelardo, pero en tu país también hay quienes te acusan de tener doble cara. Era un intento de contraataque, pero Abelardo ya lo esperaba. Sí, y cada acusación la he enfrentado, sin esconderme, sin inventar montajes, sin manipular cámaras. ¿Tú puedes decir lo mismo? El periodista frunció el ceño. La tensión se reflejaba en su mandíbula apretada. Yo he cometido errores como cualquiera,
pero mi trabajo ha sido denunciar abusos de poder. Abelardo levantó un dedo, interrumpiendo sin agresividad, pero con una firmeza que cortó el aire. No. Tu trabajo ha sido seleccionar a quién atacar y a quién proteger, porque eso no es periodismo, Carlos. Eso es negocio. Esa línea fue pronunciada con una precisión quirúrgica. No había emoción excesiva ni tono elevado. Solo convicción. El equipo de sonido miró la señal de grabación. Todo seguía corriendo en vivo. El chat de producción ya hervía. Esto se va a viralizar ya. En ese momento, Abelardo bajó lentamente la mano y agregó: el problema no es lo que dices, es lo que callas. Y tú has callado demasiado. Loret no respondió. Solo se escuchó un leve chasquido del micrófono cuando se movió en su asiento. Era evidente. El golpe había sido directo. El público en redes comenzaba a comentar. Clips, frases, capturas del momento. En segundos, la entrevista había pasado de una charla política a un fenómeno viral. Y en el estudio, ambos lo sabían. Abelardo no necesitaba levantar la voz. Cada palabra suya pesaba más que un grito. Su estrategia era clara: mantener el tono firme y pausado para obligar a Loret a reaccionar. El periodista lo entendió y por eso cambió de postura. Se inclinó hacia adelante, como quien decide pasar al ataque. Tú hablas de manipulación, pero eres tú quien vive del escándalo, dijo con un tono más agresivo. Tú no defiendes causas, las usas. Eres un provocador profesional. La frase buscaba herir. Loret trataba de recuperar terreno apelando a lo que mejor sabe hacer: construir una narrativa frente a cámara. Abelardo sonrió levemente, sin mostrar los dientes. ¿Escándalo? No, Carlos. Yo hablo claro. Y a los que están acostumbrados a mentir, la verdad les suena como escándalo. La respuesta fue inmediata, sin espacio para el silencio. El público en el estudio se tensó. Era una frase simple pero devastadora. Loret se echó hacia atrás incómodo. Intentó retomar el guión del programa, pero la conversación ya no seguía su estructura inicial. Los roles estaban invertidos. El entrevistado dirigía la escena, y el entrevistador solo intentaba no perderla por completo. El director desde la cabina observaba la transmisión en la pantalla principal. Sigan grabando. No intervengan, ordenó con voz baja. Sabía que la confrontación tenía un magnetismo que el público no podía apartar de los ojos. Las cámaras hacían primeros planos alternados. El rostro sereno de Abelardo y el de Loret, que ya mostraba signos de molestia contenida. La tensión visual era perfecta. No había música, no había cortes. Solo la voz, las miradas y el peso del silencio que seguía cada respuesta. Loret respiró profundo y se acomodó de nuevo. Entonces, según tú, todos los periodistas somos corruptos. Abelardo lo interrumpió con calma. No todos. Solo los que hacen creer que sirven al pueblo mientras sirven a intereses privados. Lo dijo mirando directo a la cámara, no a Loret. Fue un golpe calculado. Dejó de hablarle a su interlocutor y empezó a hablarle a la audiencia. Ese cambio hizo que el periodista se sintiera desplazado en su propio espacio. El problema, Carlos, es que tú ya no informas. Tú interpretas la realidad como te conviene. El silencio volvió, pero esta vez con un matiz distinto. Loret se notaba irritado. Su mirada ya no era analítica, era personal. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa, intentando contener la ansiedad. Abelardo cruzó los brazos y esperó. Ninguno habló por unos segundos. La tensión era total. El público no necesitaba más. Ese cruce ya tenía todo lo que convierte una entrevista en un evento viral: conflicto, orgullo y una frase que se queda en la mente. Loret decidió romper el silencio. Se inclinó hacia el micrófono y habló con un tono más bajo, intentando recuperar el control narrativo. Abelardo, aquí no estás en un tribunal. No puedes venir a dar lecciones de ética cuando tú mismo has estado involucrado en controversias en tu país. La frase sonó ensayada, como si buscara un cierre elegante al conflicto. Pero Abelardo ni se inmutó. Su respuesta fue inmediata y contundente. La diferencia, Carlos, es que mis controversias son públicas y las enfrento. Las tuyas, en cambio, las borras de la historia. El periodista lo miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Eso es falso, respondió con voz más alta, elevando el tono por primera vez en toda la entrevista. Yo he dado la cara en cada situación. Nunca se ha escondido nada. Abelardo entrecerró los ojos. ¿Así? Entonces miremos juntos la verdad. Giró apenas hacia la cámara y agregó: este hombre, señaló a Loret, fue quien transmitió una captura falsa al país entero. Un montaje armado por las autoridades y vendido como verdad. ¿Y ahora vienes a hablar de moral? El golpe fue tan frontal que el estudio entero pareció contener el aire. Loret abrió la boca para replicar, pero no alcanzó a articular palabra. El abogado continuó sin cambiar su tono. Ese día, Carlos, no solo mintieron las autoridades.
también mentiste tú. Y lo hiciste con una sonrisa frente a las cámaras. No porque te obligaran, sino porque sabías que te daría audiencia. Ese es el tipo de mentira que destruye la confianza de la gente. El rostro de Loret perdió color. Bajó la mirada por un segundo. Intentó recuperar la compostura. Ya pedí disculpas por eso. Fue un error. Lo reconocí públicamente. Abelardo golpeó la mesa suavemente con la palma abierta. No basta con pedir disculpas cuando el daño fue nacional. Te escondes detrás de la palabra error porque no puedes decir la verdad. Te convertiste en cómplice del poder. Loret lo observó en silencio. No sabía si interrumpirlo o dejarlo terminar. Abelardo, sin apartar la mirada, añadió: «Y ahora vienes a cuestionar mi integridad». «No, Carlos. Hoy la gente está viendo quién es quién». Su voz se escuchó firme, casi solemne. Las cámaras lo enfocaron justo cuando alzaba una ceja y se inclinaba hacia adelante. Fue el instante exacto en que el programa se transformó en una batalla abierta. Desde el control técnico, el asistente del director murmuró: «Esto ya se salió del formato». Pero nadie se atrevió a cortar. Los dos sabían que estaban ante algo que no podía repetirse. Loret respiró profundo y apoyó los codos sobre la mesa. «¿Terminaste?», preguntó con tono contenido. Abelardo asintió lentamente. «Por ahora sí». Y la pausa que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Loret apretó las manos sobre la mesa y con una voz más controlada intentó recuperar la autoridad. «Mira, Abelardo, entiendo que quieras venir aquí a generar titulares, pero este espacio no es para provocaciones, es para ideas». Su tono sonaba casi didáctico, como si buscara reconducir la conversación hacia un terreno más racional. Sin embargo, el intento resultó inútil. Abelardo lo miró con una leve sonrisa que más que cordial parecía desafiante. «Ideas, dices tú, pero lo que haces no son ideas, son juicios disfrazados de periodismo». El comentario cayó como un golpe seco. Loret soltó una risa breve, nerviosa, y se pasó una mano por la frente. «Tú crees que puedes venir aquí a cuestionar mi trayectoria, pero no eres nadie para hablar de periodismo. Has vivido atacando a la prensa, insultando a todo el que piensa distinto. Ese es tu discurso». Abelardo, sin perder el tono pausado, respondió: «No confundes mi franqueza con insulto, Carlos. Yo no vine a halagar egos, vine a decir lo que la gente ve desde hace años, que tú te hiciste famoso destruyendo reputaciones, no buscando la verdad». La cámara captó el instante exacto en que Loret se inclinó hacia adelante y sus ojos se endurecieron. «Yo he arriesgado mi vida denunciando corrupción. ¿Tú sabes lo que es eso?». Abelardo no titubeó. «Sí, lo sé, pero tú no denuncias corrupción, la usas. Cada historia que cuentas es un espectáculo. No luchas por justicia, luchas por rating». La frase fue directa sin alzar la voz. Y fue ahí cuando el público que seguía la transmisión en vivo comenzó a llenar las redes con un solo comentario. Lo dejó sin palabras. El director miró al productor, que ya gesticulaba con nerviosismo. «Corten en comercial». Pero antes de que dieran la orden, Abelardo añadió una línea más. «El verdadero periodismo incomoda al poder, Carlos. El tuyo, en cambio, vive de él». Esa fue la frase que rompió todo equilibrio. Loret abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Su rostro, congelado por un instante frente a la cámara, mostraba incredulidad y rabia. Era evidente que había perdido el dominio de la escena. En el set, el ambiente se volvió irrespirable. Los técnicos evitaban mirarse entre sí, temiendo que cualquier movimiento distrajera la atención del cuadro. Abelardo cruzó las manos sobre la mesa y bajó la mirada un segundo, como dando por terminado su punto. Loret, en cambio, respiraba rápido, intentando no dejar ver el temblor en sus manos. Sabía que no podía estallar, no en vivo, pero su silencio prolongado lo decía todo. El público ya no veía a dos figuras conversando, sino a un vencedor y a un vencido. El silencio que siguió fue tan denso que ni el movimiento de las cámaras se escuchaba. Loret de Mola se pasó la mano por la barbilla, intentando disimular el temblor de sus dedos. En la pantalla, la imagen de su rostro tenso contrastaba con la expresión serena de Abelardo, que se mantenía inmóvil mirando fijamente a su interlocutor. Era la primera vez en mucho tiempo que el periodista no tenía control sobre su propio espacio. «Entonces, según tú, ¿yo soy parte del poder?», preguntó Loret tratando de recuperar el tono firme. Abelardo lo miró sin vacilar. «Sí, y lo sabes. Has usado el micrófono para manipular la opinión pública cuando te convenía. Eso no es periodismo, Carlos. Eso es propaganda con traje caro». La frase fue directa, sin titubeo ni dramatismo innecesario. Solo la verdad dicha con precisión quirúrgica. El periodista respiró profundo, se enderezó en la silla y cruzó las manos frente a sí. «Mira, Abelardo, entiendo que quieras protagonismo, pero no me vas a enseñar lo que es el periodismo. Este programa tiene años de credibilidad y tú no vas a venir a mancharlo con tus acusaciones.
Abelardo apoyó los codos en la mesa, entrelazó los dedos y lo observó con calma. La credibilidad no se mide en años, Carlos. Se mide en coherencia. Y la tuya terminó cuando te vendiste a los mismos intereses que dices enfrentar. El comentario generó un murmullo entre los técnicos. Uno de ellos, sin darse cuenta, soltó un leve «wow» que se coló en el micrófono ambiente. Loret lo escuchó y su rostro se tensó aún más. «Te estás pasando de la raya», dijo con voz seca. Abelardo levantó una ceja sin moverse. «No, estoy señalando la raya que tú cruzaste hace tiempo. Esa línea que separa informar de manipular». El tono de Abelardo seguía siendo controlado, pero cada palabra era un golpe. Loret intentó responder, pero Abelardo lo interrumpió. «Tú elegiste este formato para confrontar a políticos, ¿verdad? Pues hoy el político te confronta a ti. ¿Y sabes qué? No estás acostumbrado a eso». El periodista apretó los labios, claramente irritado, y replicó con voz contenida. «Yo no me escondo de nadie». Abelardo inclinó ligeramente la cabeza. «No te escondes, Carlos, pero te disfraces muy bien». Esa última frase fue la que rompió la tensión contenida. Loret se recostó en la silla, soltó una carcajada nerviosa y dijo: «Ya veo por qué te invitan, Abelardo. Eres un showman». El abogado sonrió con ironía. «No, Carlos. Yo no soy el show. El show empieza cuando la verdad te incomoda». Las cámaras se acercaron lentamente, capturando los rostros de ambos. Dos hombres frente a frente, sin escenografía que pudiera suavizar la confrontación. Lo que se veía era real. Un periodista expuesto en su propio territorio y un invitado que sabía exactamente cómo aprovechar ese escenario. Loret trató de sonreír, pero su gesto se desarmó en el intento. La incomodidad era evidente. Se aclaró la garganta y miró hacia la cámara, intentando retomar el control del programa. «Vamos a centrarnos en lo que realmente importa, en los temas de fondo». Pero Abelardo lo interrumpió, inclinándose apenas hacia adelante. «No puedes hablar de fondo cuando lo primero que haces es ocultar la verdad». Su voz, aunque baja, atravesó el aire del estudio con una fuerza que descolocó a todos. Loret lo miró con molestia. «Yo no oculto nada. Trabajo con hechos, con fuentes verificadas». Abelardo sonrió sin ironía. «¿Fuentes verificadas? Te las dicta quien te paga, Carlos». La frase fue tan precisa que el periodista abrió los ojos con incredulidad. «¿Estás insinuando que estoy comprado?», preguntó con tono elevado. Abelardo lo corrigió sin perder la calma. «No lo insinúo, lo afirmo». El silencio que siguió fue demoledor. La mirada de Loret se endureció, pero no respondió de inmediato. El público sabía que el golpe había sido certero. El director de cámaras hizo una seña al operador para cambiar el plano. Querían captar el rostro de Abelardo, que seguía tranquilo, respirando con calma, mientras el periodista se debatía entre responder o no. «Esto ya no es una entrevista», dijo Loret finalmente. «Es un ataque personal». Abelardo levantó una ceja. «No es personal, es público. Y si te duele que te lo diga en vivo es porque sabes que es verdad». Loret respiró hondo, intentando mantener la compostura. «No voy a seguir por ese camino», dijo mientras miraba al equipo técnico, esperando una señal para ir a corte. Pero el productor, sabiendo lo que tenía entre manos, movió la cabeza en silencio. Nadie quería cortar, Abelardo lo sabía. Por eso aprovechó el momento. Bajó ligeramente la voz y habló directo a cámara. «La gente merece saber cuándo los medios dejan de informar y empiezan a manipular. Hoy no estoy hablando solo contigo, Carlos. Estoy hablando con todos los que se creen dueños de la verdad». Loret lo interrumpió, intentando recuperar el protagonismo. «No vas a usar mi programa para tus discursos populistas». Abelardo giró la cabeza lentamente hacia él. «Entonces controla tu programa. Si puedes». Esa última línea fue como un disparo verbal. La audiencia lo sintió. Los rostros del equipo técnico lo confirmaban. Loret bajó la mirada un instante, se acomodó el saco y no respondió. En ese silencio, Abelardo se recostó hacia atrás, seguro de haber ganado el momento. Todo el set, acostumbrado a ver a Loret dominando sus entrevistas, presenció lo contrario. Por primera vez, el periodista que solía incomodar a los demás estaba siendo desarmado frente a su propia cámara. Loret intentó recomponerse. Se enderezó en la silla, respiró profundo y dijo con un tono más grave: «Este programa no es para linchar a nadie. Aquí se viene a debatir con argumentos, no con ataques». Abelardo, sin moverse, respondió con la misma frialdad que había mantenido desde el inicio. «¿Argumentos? Claro. Pero el problema es que tú no los usas para buscar la verdad, los usas para proteger tu imagen». Esa respuesta dejó a Loret sin margen. Su rostro se tensó y por primera vez bajó ligeramente la mirada antes de responder. «No tienes derecho a cuestionar mi trayectoria». Abelardo inclinó la cabeza, observándolo con atención. «No necesito ese derecho, Carlos. Tu trayectoria se cuestiona sola. Cada vez que manipulas un titular,
cada vez que simulas indignación frente a un guión ya pactado. El periodista exhaló bruscamente y replicó: «Yo no actúo, Abelardo. Yo hago periodismo». Pero la voz le tembló, y Abelardo lo notó. «Entonces díselo a la gente sin titubear», insistió. «Diles que todo lo que sale en tu programa es verdad. Dilo ahora frente a cámara». Loret dudó. Sus labios se movieron, pero no emitió palabra. El silencio lo delató. Abelardo se recostó despacio, sin apartar los ojos de él. «¿Ves? Ni tú te lo crees». El comentario desató una reacción inmediata del público que seguía la transmisión. En redes, el fragmento se volvió viral en minutos. Clips con el momento exacto, capturas del rostro de Loret, comentarios sobre la expresión de Abelardo. El contraste entre ambos era tan claro que el impacto fue instantáneo. El periodista intentó salir del terreno incómodo. «No voy a entrar en provocaciones. Si quieres venir a dar un discurso político, estás en el lugar equivocado». Abelardo soltó una leve risa, apenas audible. «¿Político? No, Carlos. Estoy aquí porque ya no quedan periodistas capaces de sostener una conversación sin esconderse detrás del guión». La frase fue seca, definitiva. Loret giró la cabeza hacia el director, buscando una señal para cortar. Pero el productor, con los ojos fijos en el monitor, negó otra vez. El programa seguía en vivo. Los segundos que siguieron fueron los más tensos. Loret apretó el bolígrafo que tenía entre los dedos y lo dejó sobre la mesa con un golpe sutil. «No voy a permitir que vengas a insultarme», dijo al fin. Abelardo, sin inmutarse, respondió: «No te insulto, solo te quito la máscara». La expresión de Loret cambió por completo. Por primera vez parecía vulnerable. Su rostro, normalmente confiado, mostraba una mezcla de enojo y desconcierto. Ese fue el instante exacto en el que la entrevista dejó de ser conversación y se convirtió en historia. Abelardo lo había conseguido. Había desnudado a Loret en su propio escenario. Y lo más fuerte era que no lo había hecho con gritos ni ofensas, sino con una calma que humillaba más que cualquier palabra. El aire en el estudio era tan pesado que nadie se atrevía a moverse. Las cámaras seguían grabando y cada segundo se volvía eterno. Loret respiró profundo, intentando estabilizar su tono. «Mira, Abelardo», dijo con una voz que ya no sonaba tan segura. «Si estás aquí para desacreditarme, te equivocas. La gente me conoce, sabe quién soy y qué represento». Abelardo lo observó fijamente y con un gesto mínimo asintió. «Sí, la gente te conoce. Por eso está cansada». Loret frunció el ceño. «¿Cansada de qué?», preguntó intentando recuperar la iniciativa. Abelardo lo miró sin titubeos. «De escuchar mentiras con voz de autoridad, de ver cómo se disfrazan intereses con discursos de libertad, de creer que hay periodistas valientes cuando en realidad solo defienden su marca personal». La sala quedó en absoluto silencio. Nadie respiró. El comentario fue más que un golpe. Fue una sentencia. Loret se apoyó hacia atrás cruzando los brazos. «Tú no entiendes cómo funciona este oficio», replicó con tono tenso. «Hablas de periodismo como si fuera política, pero no son lo mismo». Abelardo respondió de inmediato: «Tienes razón, no son lo mismo. En la política el poder se muestra. En tu oficio se esconde detrás de cámaras y micrófonos». El periodista entreabrió los labios para responder, pero no dijo nada. El público, desde sus pantallas, lo percibía. Loret estaba descolocado. El director de cámaras acercó el plano a sus rostros. Abelardo inmóvil. Loret con la mirada esquiva. «Esto se salió del control», murmuró uno de los técnicos. Pero el productor no detuvo nada. Sabía que lo que estaban grabando era oro televisivo. Era el tipo de momento que trasciende el programa y se convierte en referencia. Abelardo rompió el silencio. «Yo no vine a destruirte, Carlos. Vine a mostrarte lo que eres cuando alguien no te teme». Su voz no tembló. Era una afirmación, no una provocación. Loret lo miró con un dejo de enojo. «No necesito que me muestres nada». Abelardo lo corrigió. «Claro que lo necesitas. Porque por primera vez la audiencia ve al hombre detrás del periodista. Y eso te aterra». El gesto de Loret cambió. Ya no intentaba esconder su incomodidad. Se recostó en la silla, respiró por la nariz y apretó el puño derecho conteniéndose. Abelardo lo notó. «Esa es tu verdadera reacción, Carlos. Sin teleprompter, sin edición, sin guión». La cámara captó la tensión exacta en el rostro del periodista. Su mandíbula apretada, su respiración forzada, sus ojos fijos en el invitado que lo había puesto contra las cuerdas. En ese momento no había ganador ni perdedor. Solo una verdad flotando en el aire. La autoridad del periodista había sido desafiada en su propio terreno, y el silencio se había vuelto la prueba más contundente. Loret se pasó la mano por la frente intentando mantener la compostura. Su respiración era más evidente, como si luchara por encontrar una salida digna a una conversación que ya se le había escapado por completo. «¿Tú crees que puedes venir aquí a cuestionar mi carrera?»,
pero no sabes lo que implica enfrentarse al poder en este país, dijo con voz temblorosa tratando de recuperar algo de autoridad. Abelardo lo miró sin pestañear. Yo sí sé lo que es enfrentar al poder, Carlos, pero a diferencia de ti, no cobro por hacerlo. El periodista apretó los labios. Esa línea fue un golpe directo, seco, imposible de esquivar. Intentó contraatacar. No tienes pruebas de lo que dices. Abelardo respondió sin levantar la voz. Tengo los hechos. Y los hechos hablan más que tus entrevistas. El público en las redes no tardó en reaccionar. Las frases se repetían una y otra vez. No cobro por hacerlo. Era la cita del momento, la frase que resumía toda la confrontación. Loret miró hacia el equipo técnico como pidiendo apoyo, pero nadie se atrevió a intervenir. El productor con los auriculares puestos solo susurró. Déjenlos. Esto ya es historia. Abelardo continuó con su tono tranquilo, casi pedagógico. El problema no es que tengas poder, Carlos. El problema es que lo niegas. Y cuando un periodista niega el poder que tiene, se vuelve más peligroso que aquellos a los que critica. El periodista se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Yo no tengo poder. Lo que tengo es credibilidad. Abelardo soltó una leve risa. Eso creías, pero hoy acabas de perderla frente a todos. La respuesta fue tan contundente que Loret se quedó inmóvil. No tenía ya ninguna réplica. Solo se escuchó el sonido de los ventiladores del set. Abelardo aprovechó el momento de silencio y habló mirando directo a cámara. El periodismo debería servir a la verdad, no a los contratos. Hoy la gente está viendo lo que pasa cuando el poder de los medios se expone frente a un ciudadano que no les teme. Loret movió los labios intentando responder, pero no salió sonido alguno. Su mirada se desvió hacia el costado como si buscara un respiro fuera de cuadro. En la cabina, los productores ya sabían lo que venía. El clip circularía por todas las redes. El rostro de Loret congelado, con los ojos fijos y la boca entreabierta, se convertiría en la imagen más compartida del día. Y Abelardo, todavía sentado, respiraba con calma sin necesidad de celebrar. Sabía que el silencio que acababa de provocar valía más que cualquier victoria verbal. Loret soltó un suspiro largo, se reclinó ligeramente y trató de sonreír, pero el gesto se quebró a mitad. ¿Sabes qué pasa contigo, Abelardo?, dijo intentando sonar sarcástico. Te encanta ser el hombre que dice lo que nadie se atreve a decir, pero en realidad solo vienes a buscar fama. Usas los medios que tanto criticas porque sabes que sin ellos no eres nadie. La frase pretendía ser un golpe, pero su tono lo traicionó. Ya no sonaba como un periodista dominando la entrevista, sino como alguien intentando recuperar terreno perdido. Abelardo no reaccionó con furia ni orgullo. Se limitó a mirarle unos segundos antes de responder. La diferencia, Carlos, es que yo no necesito mentir para que me escuchen. Hizo una pausa breve, casi imperceptible, y añadió: tú vives de construir villanos. Hoy te tocó ser uno. La cámara captó ese instante con precisión. Loret se tensó, tragó saliva y se acomodó el saco, evitando el contacto visual. Era evidente que no esperaba una respuesta tan fría y directa. Intentó seguir con el guión. Vamos a dejar los ataques personales, dijo con un tono más rígido. Los espectadores merecen una conversación seria. Abelardo lo interrumpió sin agresividad, pero con un control absoluto. Esto es serio. Es el momento más honesto que has tenido en tu programa, aunque no te guste. La frase cayó como un peso. Loret alzó una ceja y soltó una sonrisa nerviosa. ¿Honesto? No confundas el morbo con honestidad. Abelardo negó con la cabeza. No hay morbo, Carlos, solo verdad. Y la verdad, cuando se dice frente a quien la teme, se vuelve incómoda. El periodista movió la cabeza sin mirar al invitado. La gente ya decidirá a quién creer. Abelardo asintió. Eso espero, porque cuando la gente empieza a pensar por sí misma, los medios como el tuyo pierden poder. Esa frase desató murmullos detrás de cámara. Uno de los camarógrafos levantó la vista, consciente de que acababa de presenciar una línea que quedaría grabada en la memoria del público. Loret apretó los labios y giró hacia el monitor. Vamos a una pausa, dijo con tono firme, intentando cerrar el segmento. Pero Abelardo alcanzó a decir antes de que cortaran: puedes irte a pausa, pero el silencio no borra lo que ya quedó grabado. Fue el golpe final de la secuencia. El productor no cortó de inmediato. Dejó la cámara unos segundos más enfocada en los dos rostros. El contraste era brutal. Loret tenso, mirando al frente con el orgullo herido, y Abelardo tranquilo, con una expresión serena que transmitía dominio absoluto. El programa pasó a comerciales, pero en redes la discusión ya había empezado. Miles de usuarios comentaban el fragmento, repitiendo las frases de Abelardo como si fueran titulares. En el set, en cambio, la tensión se mantenía. Loret se quitó el auricular, respiró hondo y evitó mirar a su invitado. Abelardo seguía sentado observando en silencio,
sabiendo que ya había ganado mucho antes de que la transmisión terminara. Loret se acomodó los audífonos y miró hacia el monitor con una expresión de impotencia que no lograba ocultar. El corte comercial no había servido de nada, la tensión seguía en el aire. Apenas regresaron al aire, intentó recomponer la escena. Estamos de vuelta. Seguimos conversando con el abogado Abelardo de la Espriella. Su voz sonaba más medida, pero también más frágil. Buscó continuar con un tema neutral, pero Abelardo no estaba dispuesto a dejar pasar la oportunidad. Carlos, dijo con calma, la diferencia entre tú y yo es que cuando hablo la gente me escucha porque lo siento. Tú hablas para que te crean, aunque ni tú mismo lo hagas. El público notó el contraste inmediato. Loret tragó saliva, intentó mantener el ritmo. No confundas tu arrogancia con autenticidad, replicó. El que grita más no tiene la razón. Abelardo se inclinó levemente hacia adelante. Yo no grito. Solo digo lo que tú evitas. El periodista apretó los labios. Evito perder tiempo con discursos populistas. Abelardo sonrió apenas. Y aún así los repites en cada programa. Hubo un silencio seco, cortante. Loret giró la cabeza hacia la cámara intentando seguir con el guión. Vamos a otro tema, dijo. Pero Abelardo volvió a intervenir. Claro, cambiemos de tema, como siempre que alguien te incomoda. La frase cayó como un martillazo. El rostro de Loret endurecido, los hombros tensos, las manos entrelazadas sobre la mesa. El público en línea lo percibía todo. El abogado había convertido el estudio en un campo de batalla dialéctico, y Loret ya no tenía espacio para escapar. Intentó sostener el tono institucional. No es que me incomode, Abelardo, es que hay maneras de debatir con respeto. El colombiano asintió lentamente. El respeto se gana con coherencia, no con reputación mediática. Esa línea volvió a encender las redes. En cuestión de minutos, los fragmentos del programa circulaban con subtítulos y comentarios. El respeto se gana con coherencia. Lo destruyó sin levantar la voz. En el set, sin embargo, el ambiente se había vuelto insoportable. Loret seguía hablando, pero su voz ya no dominaba el espacio. El poder de la conversación había cambiado de dueño. Abelardo se reclinó finalmente, bajando el tono. Yo no vine a pelear, Carlos. Vine a decirte que la verdad, cuando se enfrenta al espectáculo, siempre gana. Y hoy todo el país lo está viendo. El periodista no respondió. Su mirada fija en la mesa lo decía todo. El público en casa también lo entendía. La entrevista ya había dejado de ser noticia. Ahora era un episodio que quedaría marcado en su carrera. Loret regresó del corte comercial con un intento visible de retomar el control. Su postura más rígida, el tono pausado y una sonrisa ensayada eran su forma de esconder la incomodidad. Bueno, dijo mirando a cámara, seguimos conversando con Abelardo de la Espriella, un hombre que sin duda genera controversia donde pisa. Intentó sonar neutral, pero el subtexto era claro. Estaba intentando recuperar autoridad. Abelardo asintió lentamente. Controversia no, Carlos. Lo que genero es incomodidad, que no es lo mismo. Esa frase, tan simple como directa, volvió a cambiar la atmósfera. Loret parpadeó. La incomodidad puede ser útil cuando se usa con responsabilidad, respondió. Abelardo replicó de inmediato. ¿Responsabilidad? La responsabilidad empieza cuando el micrófono no se usa para manipular, sino para informar. Y tú, lamentablemente, lo olvidaste hace tiempo. El periodista soltó una risa breve, intentando disimular la presión. ¿Manipular? Por favor, Abelardo. Aquí hay reglas, fuentes, verificaciones. No puedes venir a desacreditar a toda una profesión porque no te gusta lo que se dice de ti. El abogado inclinó la cabeza, sereno. No hablo de todos, Carlos. Hablo de ti, porque tú transformaste el periodismo en espectáculo. Haces creer que investigas al poder, pero en realidad lo sirves cada vez que decides qué mostrar y qué ocultar. Loret entrecerró los ojos. Tú no sabes cómo funciona este trabajo. Abelardo lo interrumpió. Sé exactamente cómo funciona. Lo que tú haces no es periodismo. Es teatro con luces y guión. Esa línea fue brutal. El público en redes comenzó a repetirla al instante. Teatro con luces y guión. Era el tipo de frase que se queda grabada. El periodista tomó aire. ¿Y tú crees que la gente te cree más a ti que a mí?, preguntó con un tono entre desafiante y defensivo. Abelardo respondió con calma. Yo no necesito que me crean. Solo necesito que me escuchen. Lo que digo no depende de patrocinadores. Esa última palabra, patrocinadores, resonó como un disparo en el ambiente. Loret apretó las manos. Sabía que esa insinuación era la más peligrosa. Poner en duda su independencia. El silencio volvió a dominar el estudio. Abelardo no sonreía, no celebraba. Su control era absoluto. Loret, en cambio, evitó mirarlo, manteniendo la vista en sus notas, aunque ya sabía que no podía usarlas. La entrevista había perdido estructura.
Ya no era un intercambio de ideas. Era una exposición pública del desequilibrio entre la verdad y la imagen. El público lo percibía así. Los comentarios en tiempo real estaban divididos. Pero todos coincidían en algo. Hacía años que nadie había visto a Carlos Loret de Mola tan acorralado. Loret intentó mantener la postura de conductor, aunque su respiración delataba la tensión. Se inclinó hacia el micrófono y habló con un tono medido, pero sin la fuerza habitual. Abelardo, yo entiendo que quieras confrontar, pero este espacio es para el diálogo. Si vienes a atacar, no vas a encontrar eco. Su intento de marcar límites sonó más a defensa que a control. Abelardo lo notó, y su respuesta fue tan seca que hizo que el silencio del estudio pareciera más largo de lo normal. No te estoy atacando, Carlos. Te estoy sosteniendo un espejo. Loret frunció el ceño. ¿Un espejo? Abelardo asintió lentamente. Sí, uno que refleja lo que siempre evitas ver, que tu credibilidad no está en tus palabras, sino en tus silencios. El periodista se removió en su asiento. No necesito justificarme frente a ti, replicó con dureza. Abelardo no cambió el tono. No lo haces frente a mí, lo haces frente al país. Y el país ya está mirando. Las cámaras enfocaron los rostros. En Abelardo, serenidad absoluta. En Loret, una mezcla de orgullo y rabia contenida. El periodista buscó refugio en el libreto, moviendo sus hojas con manos temblorosas. Vamos a cambiar de tema, dijo con voz más baja. Abelardo lo detuvo con una sola frase. No puedes cambiar de tema cuando el tema eres tú. El comentario fue lapidario. El set entero lo sintió. El operador de audio levantó la vista. Los asistentes se quedaron inmóviles y el director solo murmuró. No corten todavía. Loret trató de sonreír, pero la incomodidad se notaba en su mandíbula rígida. Yo tengo una carrera construida en base a hechos, no en insultos, dijo, intentando mantener algo de dignidad. Abelardo cruzó los brazos. Los hechos también incluyen tus errores, Carlos. Y hoy estás frente a uno que no puedes editar. El periodista hizo un esfuerzo visible por sostener la mirada, pero sus ojos se desviaron por un instante. Abelardo lo dejó en evidencia con una frase breve, apenas un susurro. Ni tú mismo puedes sostenerte frente a la verdad. Fue el golpe final de ese segmento. El público que veía el programa entendió que lo que ocurría no era una simple discusión. Era un cambio de roles total. El periodista estaba siendo interrogado y el entrevistado tenía el control absoluto. Las redes ya hervían. Las frases de Abelardo se repetían como titulares. No puedes cambiar de tema cuando el tema eres tú. Tu credibilidad está en tus silencios. Cada palabra reforzaba la idea de que Loret, el hombre que solía incomodar a los poderosos, estaba viviendo su propio juicio frente a millones. Loret se apoyó en la mesa, con los dedos entrelazados, intentando mantener una calma que ya no tenía. Abelardo dijo con un tono más bajo, casi tenso. Te recuerdo que estás en mi programa. Aquí las reglas las pongo yo. Su intento de autoridad sonó vacío. Abelardo giró la cabeza lentamente y lo miró fijo, sin pestañear. No hay reglas cuando la verdad entra en escena, Carlos. En ese momento todos respondemos igual. El periodista respiró profundo, levantó el mentón y respondió con frialdad. ¿Y cuál es esa verdad según tú? Abelardo no dudó. Que tu poder no está en la información que revelas, sino en la que callas. Que no denuncias por justicia, sino por conveniencia. Y que cuando alguien te confronta, te escondes detrás del logo de tu canal. El estudio entero pareció detenerse. Ni un técnico se movió. Era como si todos entendieran que acababan de escuchar la frase que definiría el encuentro. Loret trató de no mostrar impacto. Eso suena a discurso ensayado, dijo con una sonrisa forzada. No te veo muy diferente a los políticos que dices combatir. Abelardo bajó la mirada un instante y luego lo encaró de nuevo. La diferencia es que yo no me disfrazo de periodista. La respuesta fue brutal. No hubo grito, no hubo pausa dramática. Solo una frase limpia, directa, y tan contundente que incluso el director en cabina exhaló con sorpresa. Loret intentó defenderse. No puedes venir aquí a desprestigiarme sin pruebas. Abelardo lo interrumpió. Las pruebas están en tus propios programas. En cada edición que acomodaste, en cada silencio estratégico, en cada versión editada de la verdad. El periodista apretó los dientes. Eso es difamación. Eso es memoria, contestó Abelardo. Y la memoria no necesita permiso. Loret se quedó quieto sin palabras. La cámara principal lo enfocó, y por unos segundos el silencio pareció más fuerte que cualquier argumento. Abelardo aprovechó para cerrar el golpe. Este es el problema con el periodismo que se cree juez y parte. No soporta cuando alguien le dice que también debe rendir cuentas. La frase quedó flotando. No hubo respuesta. El periodista simplemente miró hacia su monitor, evitando la mirada del invitado. Los productores en la cabina entendieron que esa pausa era oro.
Dejaron la toma abierta capturando la incomodidad pura. Los usuarios en redes empezaron a escribir lo mismo. Loret perdió el control. De la Espriella lo desmanteló con calma. El contraste era evidente. Uno trataba de defender una imagen. El otro hablaba sin miedo a perderla. El periodista se acomodó en la silla con un movimiento lento, evitando mirar a Abelardo. Tomó el bolígrafo que tenía sobre la mesa y empezó a girarlo entre los dedos, un gesto nervioso que delataba su tensión. ¿Sabes cuál es el problema contigo?, dijo finalmente con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, que confundes la popularidad con la verdad. Te crees valiente porque hablas fuerte, pero solo repites lo que tus seguidores quieren escuchar. Abelardo no reaccionó. Esperó unos segundos antes de contestar. Yo no hablo para gustar. Hablo porque alguien tiene que decir lo que ustedes callan. No soy un héroe, pero tampoco un actor. Tú, en cambio, te has pasado años interpretando el papel del periodista incorruptible mientras servías al mismo sistema que criticas. El comentario fue directo, sin emoción. Loret parpadeó varias veces, intentando encontrar una respuesta convincente. ¿Y tú qué sabes de mi trabajo?, preguntó con el tono de quien busca una grieta en la conversación. Abelardo apoyó una mano sobre la mesa y dijo: sé lo suficiente. He visto cómo editas entrevistas, cómo cortas preguntas incómodas, cómo acomodas titulares para proteger a tus aliados. Eso no es periodismo, Carlos. Eso es negocio. El periodista sonrió, pero su gesto era más de incredulidad que de seguridad. Tienes una visión muy cómoda de la realidad, replicó. Abelardo respondió de inmediato: no, tengo una visión limpia, porque no tengo miedo de perder auspicios ni contratos. Tú sí. Esa frase lo quebró. Loret apretó los labios y giró el rostro hacia la cámara, intentando retomar el papel de conductor. Este programa no es un tribunal, dijo con voz tensa. Aquí no se viene a acusar sin fundamentos. Abelardo no lo dejó continuar. Tienes razón. No es un tribunal, es tu refugio. Pero hoy ni eso te está protegiendo. El público lo percibía todo. La respiración agitada del periodista, la serenidad implacable del abogado. Era un contraste casi visual. Abelardo no necesitaba elevar la voz ni hacer gestos. Su dominio se basaba en la tranquilidad de quien sabe que no tiene nada que perder. Loret trató de contraatacar. Te repito, Abelardo, que este tipo de declaraciones pueden tener consecuencias legales. El colombiano apenas movió la cabeza. Entonces llévame a juicio. Pero antes, mírame a los ojos y dime que nunca te han pagado por callar. Loret se quedó inmóvil. Su rostro lo traicionó antes de que pudiera decir palabra. El público lo notó. Las redes estallaron con esa imagen, Abelardo mirándolo fijo y Loret con la mirada desviada, incapaz de sostenerla. Ese instante se volvió viral, un momento congelado que resumía toda la escena. El periodista que había interrogado a cientos, ahora siendo interrogado y vencido en su propio escenario. Loret intentó recomponerse. Inspiró profundo, se enderezó en la silla y trató de poner una sonrisa que se notaba falsa. No tengo nada que ocultar, Abelardo, dijo con voz tensa casi entre dientes. Yo no necesito demostrarle nada a alguien que vive de los titulares fáciles. Abelardo mantuvo su mirada fija, sereno, como si el comentario no lo hubiera tocado. Si no tienes nada que ocultar, no te alteres, respondió con un tono que sonó más como advertencia que como reproche. El periodista soltó una risa seca. No me altero. Solo me asombra ver cómo alguien que no tiene credenciales de periodismo pretende dar clases de ética profesional. Abelardo apoyó ambas manos sobre la mesa y habló despacio, con voz firme. Yo no doy clases de ética, Carlos. Solo señalo la hipocresía cuando la tengo enfrente. La tensión volvió a apoderarse del estudio. El camarógrafo principal, sin despegar los ojos del visor, murmuró apenas: esto ya no es entrevista. En la cabina, el productor tenía la mano sobre el botón de corte, pero no lo presionaba. Sabía que aquel enfrentamiento estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Loret respiró hondo, con el rostro endurecido. «¿Tú crees que con frases ensayadas puedes limpiar tu imagen?», dijo, buscando girar la conversación. Abelardo negó con la cabeza. «Mi imagen no me preocupa. A mí no me mantiene una televisora, ni un partido, ni un empresario. Esa es la diferencia». El periodista soltó el bolígrafo y lo dejó sobre la mesa con fuerza. «¿Insinúas que a mí sí?», preguntó con el tono elevado. Abelardo lo miró de frente. «No lo insinúo. Lo afirmo». El silencio volvió a caer como un golpe. El rostro de Loret se tensó. Su mirada buscaba la cámara, pero no encontraba palabras. Abelardo, sin moverse, añadió: «Y si te duele, es porque sabes que es verdad». La cámara hizo un acercamiento automático. El plano mostraba a un Loret con la respiración agitada, tratando de mantener la compostura mientras Abelardo permanecía inmóvil,
con una mirada que parecía dictar sentencia. El periodista volvió a hablar, con voz quebrada. «Te estás metiendo en terreno peligroso». Abelardo asintió. «El peligro no es hablar, el peligro es callar, y tú lo sabes mejor que nadie». Fue la última frase antes de la pausa final. El productor no cortó a tiempo, y esa línea salió al aire. Las redes la convirtieron en tendencia en minutos. El peligro no es hablar, el peligro es callar. Cuando las cámaras finalmente se apagaron, Loret se levantó sin mirar a su invitado. Abelardo, en cambio, se quedó sentado unos segundos más, respirando con calma, como quien sabe que ya no necesita decir nada más. Apenas se apagaron las luces del set, el silencio fue absoluto. Los técnicos no sabían si aplaudir o desaparecer. Loret se quitó el micrófono con un movimiento brusco y lo dejó sobre la mesa. Su rostro estaba serio, sin expresión. Caminó unos pasos, respiró profundo y dijo en voz baja, pero con evidente enojo: «Esto no fue una entrevista, fue una emboscada». Abelardo se levantó despacio, tomó su maletín y lo miró de frente. «No, Carlos, fue televisión. La diferencia es que por primera vez no controlaste el guión». El periodista no respondió. Lo observó en silencio mientras los asistentes del programa se acercaban, algunos sin saber qué decir. Una productora intentó calmar la situación. «Podemos cortar ese último segmento, Carlos. No tiene que salir completo». Loret negó con la cabeza, visiblemente frustrado. «Ya es tarde. Si lo corto van a decir que lo censuré. Si lo dejo me van a destrozar igual». Su voz temblaba entre impotencia y resignación. Abelardo dio unos pasos hacia la salida, pero antes de irse se detuvo. Se giró apenas sin levantar la voz. «No te preocupes. La gente no necesita ver el programa completo. Con 3 frases bastan para entender quién eres». Nadie habló. Loret lo siguió con la mirada mientras salía del set. Su figura alejándose lentamente fue la última imagen antes de que todo el equipo se moviera para desmontar el escenario. El periodista se quedó de pie, inmóvil, mirando el suelo, consciente de que algo se había roto esa noche. Su control sobre la narrativa. Mientras tanto, afuera, la noticia ya circulaba. En redes, los clips se multiplicaban. Los titulares improvisados inundaban las pantallas. De la Espriella humilla a Loret en vivo. Histórico. Loret calla ante su invitado. En cuestión de minutos, los fragmentos del programa se viralizaron en México y Colombia. La gente no hablaba de política, hablaba de la escena. En la madrugada, los portales digitales comenzaron a subir los videos con millones de reproducciones. Y en cada uno las frases de Abelardo resonaban como martillos. «No puedes cambiar de tema cuando el tema eres tú. Tu poder está en lo que callas. El peligro no es hablar, el peligro es callar». Loret, solo en su oficina, revisó los comentarios en silencio. Su teléfono no dejaba de vibrar. Algunos colegas le ofrecían apoyo, otros simplemente compartían los clips. Cerró los ojos un instante y apoyó los codos sobre el escritorio. Sabía que ningún comunicado de prensa ni aclaración posterior cambiaría la percepción pública. La entrevista que él mismo había organizado se había convertido en la pieza que pondría en duda su credibilidad. Loret permanecía solo en el set, con las luces frías aún encendidas y el eco de las últimas palabras flotando en el aire. El resto del equipo se había retirado en silencio, como si hubiesen presenciado algo que preferían no comentar. El periodista, con la mirada perdida, volvió a sentarse frente a la mesa donde minutos antes había intentado sostener el control de una entrevista que ahora lo perseguía en cada pantalla del país. Sobre la mesa todavía estaban los papeles arrugados, el bolígrafo torcido y el vaso de agua a medio tomar. Loret los observó unos segundos sin tocarlos. Luego, con un gesto lento, se pasó las manos por la cara. «¿Cómo carajo se me fue así?», murmuró. Nadie respondió. En la cabina el productor lo miraba a través del vidrio sin atreverse a entrar. Sabía que lo peor no era lo que se había dicho al aire, sino lo que la gente ya estaba pensando en redes. Encendió su teléfono y las notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes, menciones, titulares, videos editados con subtítulos y música de fondo. En todos, el mismo momento. Abelardo mirándolo fijamente y diciendo con calma: «Tu poder no está en lo que dices, sino en lo que callas». Esa línea se había convertido en una sentencia viral. El clip ya tenía millones de vistas. Cadenas de noticias, periodistas rivales y hasta comentaristas extranjeros estaban compartiendo el fragmento. Loret deslizó el dedo por la pantalla, leyendo algunos comentarios. Por fin alguien lo enfrentó. Nunca vi a Loret tan nervioso. Lo dejaron sin voz en su propio programa. Cada frase era un golpe que lo hundía más. Intentó escribir una respuesta pública, pero borró las palabras antes de enviarlas. Sabía que cualquier defensa sería usada en su contra. En ese momento sonó su teléfono fijo.
Era uno de los ejecutivos del canal. «Carlos, necesitamos hablar mañana temprano», dijo la voz al otro lado, seria, sin rodeos. «Esto está creciendo demasiado. Vamos a revisar el material y decidir qué se mantiene al aire». Loret cerró los ojos, agotado. «Ya no importa lo que mantengan», respondió. «El daño ya está hecho». Colgó sin despedirse y se quedó mirando las luces del techo, inmóvil. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia contenida y derrota silenciosa. En ese instante entendió que el verdadero problema no había sido perder el control de una entrevista, sino quedar expuesto ante una audiencia que lo había visto vulnerable. Sin guión, sin defensa. Afuera, Abelardo ya se alejaba del estudio, rodeado de cámaras y periodistas que lo esperaban en la puerta. Respondía con frases cortas, sin arrogancia, con la calma de quien sabe que acaba de ganar más de lo que había planeado. Y mientras los flashes lo rodeaban, dijo una última frase que los reporteros captaron entre el ruido. «Yo solo dije la verdad». El resto lo hizo el silencio. Dentro del estudio, Loret escuchó esas palabras desde una pantalla encendida. Las repitió en voz baja, con una mezcla de incredulidad y rabia. El resto lo hizo el silencio. Sabía que tenía razón. Y por primera vez en muchos años no supo qué decir. Loret permaneció sentado frente a la pantalla del estudio, viendo en bucle los fragmentos del programa que él mismo había conducido. Cada vez que la frase de Abelardo se repetía, «Tu poder no está en lo que dices, sino en lo que callas», el periodista cerraba los ojos, como si quisiera borrarla de su mente. Pero no podía. El sonido de su propia respiración se mezclaba con el eco de las luces que aún parpadeaban en el set vacío. El teléfono vibraba sin parar. Mensajes de colegas, productores y amigos aparecían uno tras otro. Algunos intentaban consolarlo con palabras vacías. «No te preocupes, esto pasa, la gente olvida rápido». Otros, más duros, eran imposibles de ignorar. «Te ganó en tu propio terreno. Fue un error invitarlo. Hoy no parecías tú». Loret se frotó las sienes. Sabía que no era una crisis cualquiera. No era un error técnico, ni una mala entrevista. Era una herida a su reputación, y lo peor, había ocurrido frente a millones en tiempo real. Encendió su laptop y abrió las principales páginas de noticias. Todas tenían la misma imagen en portada. Abelardo, de pie frente a él, con el dedo extendido y la mirada firme. Los titulares eran despiadados. «Abelardo de la Espriella enfrenta y humilla a Loret de Mola en vivo. Loret pierde el control en entrevista histórica». La frase que cambió la noche. Ninguna crónica mencionaba sus años de trayectoria. Ninguna recordaba sus premios ni sus investigaciones. Todo lo que había construido quedaba reducido a esos minutos al aire. Se levantó de la silla y caminó por el set vacío. A cada paso, los cables sueltos y las cámaras apagadas parecían recordarle lo que había perdido. El dominio sobre su escenario, su tono, su narrativa. Tocó el borde del escritorio con la punta de los dedos y murmuró: «Un error, solo un error». Pero en el fondo sabía que no lo era. Era algo más profundo. A unos metros, una joven asistente del programa se asomó con cautela desde el pasillo. «¿Está bien, señor Loret?», preguntó en voz baja. El periodista no respondió de inmediato. Giró apenas la cabeza y sin mirarla dijo: «Nadie está bien cuando pierde la voz frente a su público». La asistente bajó la mirada sin saber qué contestar. «¿Quiere que apaguemos las luces?», preguntó. «No», respondió él, aún observando el centro del set. «Déjalas encendidas. Así no se me olvida lo que pasó aquí». Pasaron unos segundos sin palabras. Luego añadió casi para sí mismo: «El silencio pesa más cuando es tuyo». La frase salió en un susurro, apenas audible, pero cargada de una tristeza que contrastaba con el tono arrogante que siempre lo había caracterizado en cámara. En ese momento, en la calle, los reporteros seguían esperando a Abelardo, que caminaba tranquilo hacia un auto negro estacionado frente al edificio. Los micrófonos lo rodeaban, las preguntas volaban, pero él solo se detuvo para decir: «No vine a ganar. Vine a decir lo que otros callan». Esa declaración se volvió titular al instante. Dentro del estudio, Loret la escuchó desde una televisión encendida. Su expresión se endureció. Apagó el monitor con un golpe seco y se quedó solo, con el reflejo de las luces sobre el suelo pulido. Sabía que esa noche no terminaría para él cuando saliera del set. Continuaría en cada portal, en cada red, en cada mirada que le recordara que el periodista que siempre tuvo las preguntas, esta vez no tuvo respuesta. La oficina de dirección del canal se llenó antes del amanecer. El video ya estaba en todas partes. En la pantalla principal de la sala de producción, los fragmentos de la entrevista se reproducían uno tras otro, editados por decenas de canales independientes, cada uno con su propio titular. El día que Loret fue callado en vivo. Abelardo lo desmontó con una sola frase:
El silencio más incómodo de la televisión mexicana. Los productores discutían en voz baja, algunos con miedo, otros con enojo. «Tenemos que sacar un comunicado», dijo una de las directoras. «Esto no puede quedar sin respuesta». Otro replicó, «Cualquier cosa que digamos vas a empeorar la situación. Si negamos parecerá censura. Si admitimos parecerá derrota». Nadie sabía qué hacer. La imagen de Loret en silencio se había vuelto imposible de borrar. En su camerino, el periodista estaba sentado frente al espejo, sin maquillaje ni micrófono, mirando su reflejo como si intentara reconocer al hombre que aparecía en las noticias. Sobre la mesa, el teléfono vibraba sin descanso. Mensajes de figuras del medio llegaban uno tras otro, algunos con apoyo, otros con reproches disfrazados de consejo. Uno de ellos, de un periodista veterano, decía solo: «A todos nos llega el día en que dejamos de controlar la historia». Loret dejó el celular a un lado y exhaló lentamente. Se levantó, caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. En la pared del camerino había una fotografía enmarcada de su época en Televisa, cuando era la cara del noticiero principal, el periodista más visto del país. Sonreía con confianza. Traje perfecto, fondo azul impecable. Tocó el cristal del marco con la punta de los dedos. «Ese tipo no volverá», murmuró. Mientras tanto, en los pasillos del canal los empleados hablaban entre sí en voz baja. Algunos lo defendían, otros simplemente repetían lo que ya circulaba en las redes: que Abelardo había logrado lo impensable, que había desmontado a Loret en su propio terreno. Las secretarias se pasaban los titulares en sus teléfonos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que algo había cambiado. En ese mismo momento, en una redacción de Bogotá, un equipo de televisión colombiana editaba el fragmento para emitirlo en su noticiero de la noche. El conductor presentaría el video como el enfrentamiento mediático más viral entre un político colombiano y un periodista mexicano. Abelardo de la Espriella, en tanto, había regresado a su hotel. No dio entrevistas adicionales. Solo escribió un mensaje en su cuenta de X. La verdad no necesita volumen. Solo un espacio donde no puedan cortarla. El tuit superó el 1.000.000 de reproducciones en una hora. Las respuestas eran una avalancha. Algunos lo aplaudían como un símbolo de valentía. Otros lo acusaban de arrogante, pero todos lo mencionaban. Su nombre dominaba la conversación. En cambio, el de Loret aparecía bajo otra etiqueta: El silencio de Loret. Ese era el título que nadie en el canal se atrevía a pronunciar, pero todos habían leído. En su oficina, Loret miraba la pantalla apagada frente a él. Su reflejo se proyectaba débil sobre el vidrio oscuro. «El silencio de Loret», repitió en voz baja, casi como si probara las palabras. Y entonces sonrió, pero no con orgullo, con resignación. Sabía que esa sería la frase con la que lo recordarían durante mucho tiempo. ¿Deseas que continúe ampliando esta misma parte con más detalle sobre la reacción del público y los medios internacionales ante el incidente? ¿O que cerremos esta parte enfocándonos en el impacto emocional y profesional en Loret antes del cierre final? Perfecto, seguimos en la misma parte. A media mañana, el caos ya era absoluto. Las principales cadenas de televisión, tanto en México como en Colombia, abrían sus noticieros con el mismo tema. Paneles de analistas, periodistas, influencers y políticos comentaban una y otra vez la escena. Algunos defendían a Loret, argumentando que fue víctima de una emboscada mediática. Otros, en cambio, lo acusaban de haber sido desenmascarado. El público no veía matices, solo un ganador y un derrotado. En las redes sociales el contraste era brutal. Mientras el nombre de Abelardo de la Espriella subía en tendencia global, los memes y fragmentos de Loret callando se multiplicaban sin control. Silencio incómodo. El entrevistador entrevistado. El día que el micrófono cambió de dueño. Había compilaciones, parodias, incluso versiones con música de fondo que volvían la humillación un espectáculo viral. Loret observaba todo eso desde su oficina en completo silencio. No había dormido. Las cortinas estaban cerradas y el aire acondicionado seguía encendido desde la noche anterior. Frente a él, su computadora mostraba los comentarios en vivo de un programa de debate donde 3 periodistas analizaban su entrevista. Loret perdió el control por primera vez, decía uno. No supo cómo reaccionar ante un interlocutor que no se intimidó, agregaba otro. Abelardo le cambió el papel. Le habló sin miedo, sin ceder ni un centímetro. Eso lo descolocó. Loret bajó el volumen y se quedó mirando la imagen congelada en la pantalla. La suya, ese instante en que se quedó sin palabras. Esa pausa eterna que ahora lo definía. Su asistente tocó la puerta. «Carlos, los directivos te esperan. Quieren decidir si transmitimos la repetición o la retiramos del canal». El periodista no se movió. Solo respondió: «Déjenla. Ya no hay nada que borrar». Mientras tanto, Abelardo estaba en Bogotá dando una conferencia improvisada frente a un grupo de reporteros.
No alzó la voz. No se burló. Dijo, con tono sereno. No fue una pelea. Fue un diálogo en el que por primera vez no me cortaron. Esa frase recorrió todos los titulares de la tarde. De regreso en Ciudad de México, los ejecutivos del canal discutían sobre estrategias de control de daños. Algunos querían emitir un comunicado, otros exigían sancionar al equipo de producción. Pero en el fondo sabían que el daño no era reparable, porque no era solo un programa, era la imagen de su conductor estrella desplomándose frente a los ojos del público. Loret al fin se puso de pie, caminó hasta la ventana, corrió las cortinas y observó el movimiento de la ciudad. En la calle, la vida seguía igual. Autos, ruido, rutina. Pero para él nada era igual. Tomó su teléfono, abrió su cuenta oficial y escribió un mensaje corto, sin excusas ni justificaciones. Hablar frente a millones no siempre significa tener la razón. A veces el silencio pesa más. Lo publicó sin pensar. En segundos su mensaje se volvió tendencia junto al de Abelardo. 2 hombres, 2 frases, 2 versiones del mismo evento. Pero solo una había dejado una huella imborrable. Con el paso de las horas, la tormenta mediática alcanzó su punto máximo. Las cadenas internacionales comenzaron a cubrir el incidente como si se tratara de un acontecimiento político. En los titulares, la narrativa era unánime. El periodista que perdió su voz. Loret intentó mantenerse firme, pero cada intento de control se le escapaba de las manos. Su entrevista, que había sido pensada como una exposición de poder, se había transformado en una lección que lo dejaría marcado para siempre. En los días siguientes, los números no mentían. El rating del programa se disparó, pero no por admiración, sino por morbo. Todos querían ver el momento exacto en que el periodista que nunca se quedaba sin palabras fue reducido al silencio. Las redes no perdonaban, y el público, que antes lo veía como una figura inquebrantable, ahora lo veía como un hombre común, vulnerable, expuesto. Mientras tanto, Abelardo regresó a Colombia con una ola de atención mediática sin precedentes. Fue invitado a varios programas, recibido por seguidores en el aeropuerto, y su imagen de abogado desafiante se consolidó. En una entrevista breve, cuando le preguntaron si se arrepentía de lo ocurrido, respondió con una calma calculada. No humillé a nadie, solo dije lo que muchos pensaban y nadie se atrevía a decir. Esa respuesta terminó de sellar su victoria pública. En cambio, Loret optó por el silencio. No dio entrevistas, no escribió columnas, no apareció en su propio programa durante varios días. En la redacción, los productores intentaban sostener el formato con invitados temporales, pero la ausencia se notaba. El público pedía explicaciones, pero él sabía que cualquier palabra sería usada como combustible. Una tarde, solo en su oficina, encendió la grabación completa del programa. Miró los gestos, las pausas, las miradas. Lo observó todo sin adelantar. Cuando llegó al momento clave, en el que Abelardo le dijo, «No puedes cambiar de tema cuando el tema eres tú», Loret pausó el video. Se quedó mirándose a sí mismo, inmóvil. Y dijo en voz baja, «Tenía razón», no lo dijo con rencor. Lo dijo con el cansancio de quien entiende que la verdad no siempre se defiende gritando y que el público, tarde o temprano, detecta cuando alguien pierde la coherencia entre lo que dice y lo que hace. Días después reapareció en cámara. Su rostro era distinto, sin maquillaje, sin guión, sin espectáculo. Miró directo al lente y habló con una serenidad que sorprendió incluso a su equipo. En este trabajo, uno se acostumbra a preguntar, no a responder. Pero cuando toca hacerlo, lo único que queda es aceptar. No somos infalibles. A veces el silencio es la respuesta más honesta que uno puede dar. Esa frase cerró el ciclo. No borró el golpe, pero le devolvió algo que había perdido: autenticidad. La imagen de Loret aceptando su caída y la de Abelardo manteniendo la calma tras el impacto se convirtieron en 2 caras de una misma historia, la del poder de la palabra y del silencio que la destruye. Y así el capítulo terminó, no con gritos ni con aplausos, sino con una lección para todos los que alguna vez creyeron que hablar más fuerte significa tener la razón. Queridos amigos, si esta historia te atrapó, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.